Imagina que eres médico de guardia en un hospital público de Río de Janeiro. Son las 3 de la mañana, estás exhausto después de 12 horas de turno, cuando llega una ambulancia con un paciente inconsciente, sin documentos, sin familia, solo con lesiones leves que no explican su estado. Realizas el procedimiento de rutina, pero cuando el hombre despierta, dice tu nombre, tu apodo de la infancia que solo tu familia conocía. Y entonces pronuncia algo que hace que tu mundo se detenga. No fue tu culpa, doctor. ¿Cómo puede ese desconocido sin identidad saber sobre la culpa que cargas desde hace años? ¿Cómo conoce el secreto más doloroso de tu alma? Esta es la historia real del doctor Roberto Silva, médico de emergencias del Hospital Sousa Aguiar, en el centro de Río. Una madrugada que comenzó como cualquier otra, se transformó en el encuentro más extraordinario de su vida. Un encuentro que cambiaría no solo su propia existencia, sino la de todos los que presenciaron lo que sucedió en aquellas 48 horas imposibles. Si ya perdiste la fe en la medicina, si alguna vez te preguntaste por qué elegiste salvar vidas cuando la muerte parece ganar siempre, si te sentiste perdido en medio del dolor ajeno sin lograr curar el tuyo, entonces necesitas conocer esta historia. Porque lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que crees saber sobre coincidencias, propósito y la presencia de lo sagrado en la rutina hospitalaria. El doctor Roberto era conocido por sus colegas como un médico brillante, pero emocionalmente blindado. 3 años antes había perdido a su hija de 7 años en un accidente que podría haber evitado si hubiera llegado a casa 5 minutos antes. Desde entonces vivía en piloto automático, trabajo, casa, soledad. No creía en Dios, no creía en milagros, no creía que la vida tuviera propósito más allá de la lucha constante contra la muerte. Pero una madrugada de martes cambiaría esa visión para siempre. Cuando el paciente sin nombre despertó en la camilla y lo miró directamente a los ojos, el doctor Roberto sintió algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza. No la esperanza médica de salvar una vida, sino la esperanza humana de que quizá aún existiera sentido en el sufrimiento. El hombre no aparentaba más de 35 años. Tenía el cabello castaño, ojos profundos y una serenidad que contrastaba con la agitación típica de la sala de urgencias. Su ropa era sencilla, gastada, pero había algo en su presencia que calmaba incluso a los pacientes más alterados alrededor. Cuando habló, su voz fue suave pero firme, como si cada palabra llevara un peso que iba más allá de lo común. Y lo que dijo en los 2 días siguientes no solo transformó la vida del doctor Roberto, sino la de todo el equipo médico que lo conoció. Enfermeras que habían perdido la compasión después de años de guardias volvieron a llorar con el dolor de los pacientes. Médicos escépticos empezaron a formular preguntas que jamás imaginaron hacerse. Pacientes terminales encontraron paz donde antes solo había desesperación. Y en el centro de todo, un hombre que no debería existir en los registros del hospital, pero que dejó una marca indeleble en la vida de todos. Esta no es una historia sobre religión o fe ciega, es sobre un encuentro humano que trascendió todas las explicaciones lógicas, sobre cómo a veces la medicina encuentra sus límites y algo mayor toma el control, sobre cómo la presencia de una sola persona puede alterar la energía de un lugar entero, sanando heridas a las que ningún medicamento alcanza. Si trabajas en el área de la salud, si te has preguntado si vale la pena seguir luchando contra probabilidades imposibles, si has cuestionado si existe propósito en el dolor humano, prepárate para un viaje que sacudirá tus certezas más profundas. Porque lo que ocurrió en el Hospital Sousa Aguiar aquella madrugada prueba que todavía hay misterios que la ciencia no puede explicar, y a veces
esos misterios llegan a nosotros cuando más los necesitamos. La historia que estás a punto de conocer fue documentada por múltiples testigos, registrada en informes médicos que luego desaparecieron misteriosamente, y cambió para siempre la forma en que un equipo entero entiende la vida, la muerte y todo lo que existe entre esos dos puntos. Así que prepárate para conocer la madrugada en que lo imposible se volvió real, y un médico descubrió que a veces los milagros no suceden a pesar de la medicina, sino a través de ella. La madrugada caía pesada sobre el centro de Río de Janeiro. Eran las 2:47 de la mañana cuando el doctor Roberto Silva se recargó en la pared del pasillo del Hospital Sousa Aguiar, frotándose los ojos enrojecidos por el cansancio. No era el cansancio físico lo que lo incomodaba. A los 38 años y con 15 años en la medicina de emergencia, su cuerpo ya estaba habituado a guardias de 24 horas. Era el cansancio del alma, ese peso que cargaba desde hacía 3 años y que ningún descanso lograba aliviar. El hospital público más antiguo de Río respiraba con el ritmo frenético de la madrugada. Sirenas lejanas resonaban por las calles estrechas de la Lapa, mezclándose con el sonido constante de los monitores cardíacos y el ir y venir de las enfermeras por los corredores de piso gastado. Las luces fluorescentes parpadeaban con esa cadencia hipnótica típica de los edificios antiguos, creando sombras que danzaban en las paredes desconchadas. Roberto había atendido 7 casos aquella noche. 2 peleas de bar, una sobredosis, un infarto, un intento de suicidio, una apendicitis y un accidente de moto. Rutina para quien trabajaba en el corazón de la zona sur carioca, donde la violencia urbana y la pobreza se encontraban con los excesos de la zona noble en una mezcla explosiva que llegaba a diario a las puertas de la sala de urgencias. Ejecutaba cada procedimiento con precisión mecánica, como si sus 15 años de formación hubieran creado un piloto automático que funcionaba al margen de su voluntad. Diagnóstico, tratamiento, alta o internación. Un ciclo infinito que se repetía noche tras noche, sin espacio para el involucramiento emocional. Así había aprendido Roberto a sobrevivir después de la tragedia que destrozó su vida. 3 años, 2 meses y 17 días. Contaba con exactitud el tiempo transcurrido desde el accidente que se llevó a su hija Isabela. Una niña de 7 años, cabello rizado como el de su madre, sonrisa que iluminaba cualquier ambiente y una pasión inexplicable por las mariposas. Coleccionaba dibujos, fotos, adhesivos, cualquier cosa que tuviera mariposas. Decía que cuando creciera sería veterinaria para cuidarlas. El accidente ocurrió una tarde de jueves. Roberto había prometido recoger a Isabela en la escuela a las 17:00 para llevarla al zoológico, donde había una exposición especial sobre mariposas amazónicas. Pero a las 16:30 llegó al hospital un politraumatizado, un caso complejo que demandó cirugía de urgencia. Roberto llamó a Camila, su esposa, pidiéndole que recogiera a la niña. Camila estaba en el tráfico, camino a la escuela, cuando un camión fuera de control colisionó con su coche en la Avenida das Américas. Madre e hija murieron en el acto. Si Roberto hubiera salido 5 minutos antes, si hubiera delegado la cirugía a otro médico, si hubiera dado prioridad a la familia en vez del trabajo, las hipótesis lo torturaban todas las noches. Desde entonces, Roberto se transformó en una sombra de sí mismo. El hombre que antes reía con los colegas, que organizaba asados en casa, que soñaba con ampliar la familia, desapareció junto con Camila e Isabela. Solo quedó el médico, competente, frío, eficiente, pero emocionalmente muerto. Vendió la casa en Ipanema donde habían sido felices. Se mudó a un pequeño departamento en Botafogo y pasó a vivir exclusivamente para el trabajo. Guardias dobles, fines de semana, feriados, cualquier cosa que lo mantuviera lejos del silencio que resonaba cuando estaba solo.
Sus colegas respetaban su competencia, pero mantenían distancia. Roberto se había convertido en un profesional impecable, pero en una persona inaccesible. No participaba en confraternizaciones, no hablaba de su vida personal, no mostraba interés por nada que no fuera estrictamente médico. Era como si hubiera construido una muralla alrededor del corazón, dejando solo las manos libres para operar, medicar, salvar vidas ajenas, mientras la suya propia se marchitaba. La enfermera jefe, Sandra, veterana de 25 años en hospital público, a veces lo observaba con preocupación. Conocía bien las señales del burnout, de la depresión disfrazada de dedicación profesional. Ya había intentado varias veces iniciar conversación, sugerirle que tomara vacaciones, que buscara ayuda. Roberto siempre esquivaba con educación pero firmeza. No admitía tener problemas, no aceptaba mostrar debilidad. Aquella madrugada en particular, mientras observaba el movimiento típico de la sala de urgencias, pacientes esperando, familiares angustiados, profesionales corriendo de un lado a otro, Roberto sentía un vacío aún mayor que el habitual. Era como si estuviera viendo la vida suceder a través de un vidrio grueso. Podía verlo todo, pero ya no lograba sentir nada. Ni compasión por los pacientes, ni satisfacción por los casos exitosos, ni siquiera rabia por las injusticias del sistema de salud público. El Sistema Único de Salud, SUS, en el Hospital Sousa Aguiar, funcionaba como un engranaje desgastado pero resistente. Roberto conocía cada falla, cada limitación, cada absurdo burocrático que transformaba el acto de salvar vidas en una batalla diaria contra la falta de recursos. Medicamentos en falta, equipos averiados, camillas insuficientes, sobrecarga de pacientes. Era la realidad que enfrentaba desde hacía 15 años, pero que en los últimos 3 se había vuelto aún más pesada. El equipo de la madrugada era reducido. Además de él, había solo 2 médicos residentes más, 4 enfermeras y 3 técnicos para atender una demanda que fácilmente triplicaba la capacidad ideal de la sala de urgencias. Roberto se había acostumbrado a trabajar al límite, tomando decisiones rápidas con información incompleta, priorizando casos por gravedad en una especie de triaje cruel donde no siempre todos podían ser salvados. Aquella madrugada, como en tantas otras, la sala de espera desbordaba. Familias enteras aguardaban noticias, niños dormían en el regazo de sus madres en sillas de plástico incómodas, ancianos tosían sin parar mientras esperaban atención desde hacía horas. El olor característico del hospital público, desinfectante mezclado con sudor, miedo y esperanza, impregnaba cada rincón del ambiente. Roberto lo observaba todo con el distanciamiento de quien ya ha visto demasiado. Conocía los rostros habituales, el hombre en situación de calle con problemas pulmonares crónicos que aparecía cada semana, la señora diabética que no lograba controlar la glucemia porque no tenía dinero para la insulina regular, el joven adicto al crack que llegaba en brote cada 15 días. Historias repetidas, ciclos viciosos de pobreza y enfermedad que ningún procedimiento médico conseguía romper definitivamente. La enfermera Sandra se acercó con un portapapeles lleno de papeles. «Doctor Roberto, tenemos 3 ambulancias más llegando. Una pelea en Copacabana, un atropellamiento en la Central y una sobredosis en Lapa. El Box 3 se está liberando ahora y el 5 aún tiene al poli traumatizado de la moto». Roberto asintió mecánicamente. «Voy a terminar aquí y atiendo a los próximos. Preparen el Box 1 para el atropellamiento. Probablemente necesitará cirugía». Sandra vaciló un momento antes de hablar. «Doctor, ¿no quiere descansar un poco? Ya van casi 15 horas de guardia». «Estoy bien, Sandra. Déjalo así». La enfermera sabía que discutir era inútil.
Roberto se había convertido en una máquina de trabajar, como si cada minuto parado fuera una oportunidad perdida de mantenerse ocupado, de no pensar, de no sentir. Ella lo observaba con una preocupación creciente en los últimos meses. Notaba las señales, el adelgazamiento, las ojeras profundas, la irritabilidad contenida, la forma mecánica en que trataba incluso los casos más conmovedores. Era como si Roberto hubiera apagado el interruptor de la empatía para poder sobrevivir. El doctor Marcos, residente de segundo año, se acercó cargando algunos exámenes. «Roberto, ¿puedes echar un vistazo a este electro?» Paciente de 45 años, dolor torácico, pero el trazado está raro. Roberto analizó rápidamente el examen. Inversión de onda T en derivaciones inferiores. Probable isquemia. Internar para observación, solicitar enzimas cardíacas seriadas y considerar cateterismo si hay alteración. Marcos anotó todo, impresionado como siempre por la velocidad y precisión diagnóstica del colega más experimentado. «Doctor, ¿puedo hacer una pregunta personal?» Roberto lo miró con una expresión que dejaba claro que no podía. Marcos reculó. «Perdón, es solo que a veces me pregunto cómo logra mantener ese foco, esa objetividad. Yo todavía me emociono mucho con algunos casos». «Es cuestión de experiencia», respondió Roberto secamente. «Con el tiempo aprendes a separar las cosas». Pero Marcos veía que no era del todo así. Había algo roto en la forma en que Roberto se relacionaba con los pacientes. Competencia técnica perfecta, pero una frialdad que llegaba a ser perturbadora. Los pacientes también lo percibían, respetaban su competencia, pero no creaban vínculo. Roberto era el médico que salvaba vidas, pero no el médico que sujetaba la mano, que miraba a los ojos, que transmitía esperanza junto con el tratamiento. Durante una pausa rápida para tomar café, Roberto se aisló en la pequeña sala de descanso de los médicos. Era un cuarto diminuto con una nevera vieja, un microondas y dos sillas incómodas. En la pared, un cuadro descolorido mostraba la playa de Copacabana en una tarde soleada, una ironía cruel para quien pasaba la vida entre las paredes sin ventanas del hospital. Roberto sacó del bolsillo de la bata una foto arrugada. Isabela sonriendo, sosteniendo un dibujo de una mariposa azul que había hecho en la escuela. Era la única foto que llevaba consigo, un recordatorio constante de la vida que había perdido y de la culpa que cargaba. A veces se preguntaba por qué aún guardaba esa imagen, si solo aumentaba su dolor, pero no lograba deshacerse de ella. Era todo lo que quedaba de la persona que había sido antes de la tragedia. Un padre que llevaba a su hija al zoológico, un marido que planeaba vacaciones en familia, un hombre que creía que el futuro reservaba cosas buenas. El bip de su buscapersonas interrumpió los pensamientos. Nueva emergencia llegando. Roberto guardó la foto, tomó el último sorbo de café frío y volvió al pasillo. Era hora de salvar una vida más, aunque la suya propia siguiera perdida. Eran exactamente las 3:12 de la mañana cuando las puertas automáticas de la sala de urgencias se abrieron con un ruido metálico. 2 paramédicos del SAMU entraron empujando una camilla donde yacía un hombre inconsciente. Roberto se aproximó de inmediato, activando el protocolo automático que 15 años de emergencias habían grabado en su cerebro. El paciente aparentaba unos 35 años, cabello castaño despeinado, barba de varios días. Su ropa era sencilla y gastada, vaqueros descoloridos, camiseta blanca con pequeños desgarros, pies descalzos a pesar del frío de la madrugada carioca. No llevaba documentos, cartera, celular ni ninguna forma de identificación. Una herida superficial en el lado derecho del tórax sangraba lentamente, pero no parecía lo bastante grave como para justificar la inconsciencia. «¿Qué encontraron?»,
preguntó Roberto a los paramédicos, mientras examinaba rápidamente los signos vitales del paciente. Presión arterial estable, pulso regular, respiración normal. Estaba caminando por la Rúa da Lapa cuando se desplomó frente a nosotros, respondió uno de los socorristas. Solo dijo el nombre antes de desmayarse, sin documentos, sin acompañante, sin nada. ¿Cuál nombre? Jesús. Solo eso. Jesús. Roberto frunció el ceño. No era inusual que pacientes sin documentos llegaran al hospital, especialmente personas en situación de calle o usuarios de drogas. Pero había algo distinto en aquel hombre. Su piel tenía una coloración saludable, los dientes estaban bien cuidados. No había señales típicas de desnutrición o consumo de estupefacientes. Era como si simplemente hubiera aparecido en las calles sin pasado ni historia. «Llévenlo al box 2», ordenó Roberto. «Haré la evaluación inicial». Mientras los técnicos transferían al paciente a la camilla del hospital, Roberto notó algo que lo hizo dudar por un segundo. Aún inconsciente, el rostro del hombre transmitía una serenidad profunda, casi sobrenatural. No era la expresión típica de quien se ha desmayado por trauma o enfermedad. Se parecía más a alguien que simplemente estaba descansando en paz. En el box de emergencia, Roberto inició el examen físico completo. La herida en el tórax era realmente superficial, más un rasguño que un corte. No había señales de traumatismo cráneoencefálico, intoxicación ni ninguna condición médica que explicara el desmayo. Los signos vitales se mantenían estables, casi ideales. Era como si el cuerpo estuviera funcionando perfectamente, pero la conciencia se hubiera desconectado temporalmente. «¿Doctor Roberto?» La voz era suave pero clara. Roberto alzó la vista y vio que el paciente había despertado. Sus ojos eran castaños oscuros, profundos, con una expresión de calma absoluta que contrastaba por completo con el ambiente caótico de la sala de urgencias alrededor. «Hola», dijo Roberto automáticamente. «Soy el doctor». «Roberto Silva, estás en el Hospital Sousa Aguiar. ¿Puedes decirme tu nombre completo?» «Jesús». El hombre respondió sin vacilar, manteniendo la mirada fija en los ojos de Roberto. «Solo Jesús». Roberto lo anotó en la ficha. «¿Apellido? ¿Dirección? ¿Algún familiar a quien podamos contactar?» El paciente sonrió levemente, una sonrisa que pareció iluminar todo el box. «No hace falta apellido para quien vas a encontrar, Beto». Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Beto. Nadie lo llamaba así desde hacía 3 años. Era el apodo que solo Isabela usaba. Su hija había empezado a llamarlo así cuando tenía 3 años y no conseguía pronunciar Roberto correctamente. Camila incluso bromeaba diciendo que Beto había sido la primera palabra completa que Isabela pronunció. Desde el accidente, Roberto no soportaba oír ese apodo. «¿Cómo me conoces?», preguntó, intentando mantener la voz firme pese al corazón desbocado. «No nos conocemos», respondió Jesús con la misma serenidad, pero había algo en sus ojos que sugería conocer a Roberto mucho más profundamente de lo que cualquier encuentro casual permitiría. Roberto intentó recuperar el control profesional. «¿Recuerdas lo que pasó? ¿Por qué te desmayaste en la calle? ¿Qué hacías en Lapa a esta hora?» Jesús respiró hondo, como si considerara cuidadosamente sus palabras. «Vine por ti, Beto. Vine porque estás gritando, incluso en silencio». Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso, la ficha médica temblando en sus manos. No había explicación lógica para aquello. Era imposible que un completo desconocido supiera su apodo íntimo o tuviera cualquier información sobre su vida personal. «Estás delirando», dijo Roberto, más para sí que para el paciente. «Puede ser secuela del desmayo,
Voy a solicitar una tomografía y algunos exámenes. Jesús negó suavemente con la cabeza. No estoy delirando, doctor, y no necesitas exámenes para diagnosticar lo que está roto dentro de ti. Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el borde de la camilla, luchando por mantener la compostura profesional que había sido su única protección en los últimos 3 años. No fue tu culpa, Beto. La voz de Jesús era aún más suave ahora, cargada de una compasión que parecía penetrar hasta los lugares más protegidos del alma de Roberto. No podías saber lo que iba a pasar. Isabela no te culpa de nada. Roberto salió corriendo del box sin mirar atrás. Sus piernas lo llevaron hasta el baño de hombres más cercano, donde se encerró y se apoyó en el lavamanos, intentando recuperar el control de la respiración. En el espejo vio el reflejo de un hombre aterrorizado. ¿Cómo sabía aquel paciente sobre Isabela? ¿Cómo conocía detalles íntimos de su tragedia personal? Y sobre todo, ¿cómo podía hablar con tanta certeza sobre culpa y perdón, como si tuviera acceso directo a los secretos más dolorosos de su conciencia? Roberto permaneció en el baño casi 10 minutos, tratando de recuperar la compostura. Se lavó la cara varias veces con agua fría, respiró hondo y se obligó a pensar racionalmente. Tenía que haber una explicación lógica para aquello. Tal vez el paciente fuera un consumidor de drogas más sofisticado, alguien que había investigado sobre los médicos del hospital antes de llegar. Quizá fuera un estafador intentando algún tipo de chantaje emocional. O tal vez él mismo estuviera más alterado de lo que imaginaba y estuviera proyectando significados donde no existían. Cuando por fin salió del baño, encontró a la enfermera Sandra en el pasillo con una expresión preocupada. «Doctor Roberto, ¿está todo bien? Usted salió corriendo del box 2. «Estoy bien», mintió Roberto. «Solo un malestar pasajero. ¿Cómo está el paciente?» Sandra consultó la planilla. «Estable. Signos vitales normales. La herida superficial ya fue limpiada y suturada, pero está preguntando por usted. Dijo que necesita terminar de hablar con el doctor Beto». Roberto sintió que el corazón le volvía a acelerar. El paciente había usado el apodo delante de la enfermera. Eso probaba que no era una alucinación suya. «Por favor, pídale al doctor Marcos que asuma el caso. Yo atenderé a los otros pacientes que están esperando». Sandra lo miró con extrañeza. «Doctor, usted nunca pasó un caso a otro sin terminar la atención. ¿Está seguro de que se siente bien?» Roberto no respondió. Simplemente se alejó hacia el siguiente box, pero durante el resto de la madrugada, mientras atendía a otros pacientes, su mente volvía una y otra vez a Jesús. Cada vez que pasaba por el pasillo del box 2, desviaba la mirada. No quería ver al hombre. No quería escuchar su voz. No quería confrontar las preguntas imposibles que él representaba. Hacia las 6 de la mañana, el doctor Marcos se acercó durante una pausa. «Roberto, necesito hablar contigo sobre el paciente del box 2. «¿Qué hay con él?», preguntó Roberto intentando sonar desinteresado. «Es extraño. Hice toda la evaluación neurológica. Pedí tomografía, análisis de sangre, todo normal. Físicamente está perfecto, pero hay algo distinto en él». «¿Distinto cómo?». Marcos dudó, como buscando las palabras adecuadas. «Habla con los otros pacientes. No es una conversación común, es como si supiera cosas sobre ellos. Doña María del box 4, que llegó con una crisis de hipertensión, estaba llorando porque su marido falleció el mes pasado. Jesús habló con ella 5 minutos y quedó completamente tranquila. Dice que él sabía detalles sobre el marido que nunca contó a nadie». Roberto sintió un escalofrío. No era solo con él. El paciente parecía tener algún tipo de conocimiento sobrenatural sobre las personas alrededor.
Más personas van a empezar a hablar de esto, continuó Marcos. La técnica de enfermería Carla dijo que él la miró y mencionó al hijo que ella dio en adopción hace 10 años. Casi se desmayó. ¿Cómo puedes saber esas cosas? Roberto no tenía respuesta. Intentó mantener la postura científica. Probablemente sea algún tipo de charlatán muy bien informado. Ese tipo de persona estudia técnicas de lectura en frío, recoge información por redes sociales, hace suposiciones basadas en estadísticas, pero Marcos negó con la cabeza. Roberto, yo también pensaría eso si fuera 1 o 2 casos, pero dijo cosas muy específicas, muy íntimas. Y hay otra cosa, sigue preguntando por ti. Dice que no han terminado de conversar. Roberto se puso de pie bruscamente. Necesito verificar los resultados de los exámenes del atropellado. Puedes asumir el caso de Jesús hasta el final del turno. Durante el resto de la mañana, Roberto evitó por completo el área donde Jesús estaba internado, pero no podía evitar los comentarios de los colegas. La noticia se esparcía rápidamente por el hospital. Había un paciente en urgencias que parecía conocer los secretos más profundos de las personas. Algunos empleados buscaban excusas para pasar por el box 2, otros evitaban la zona por completo. Las opiniones se dividían entre quienes creían estar presenciando algo sobrenatural y quienes insistían en que había una explicación racional. Roberto intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba en tumulto. 3 años atrás, cuando perdió a Camila e Isabela, había cuestionado todo en lo que creía. Si Dios existía, ¿por qué permitió que 2 personas inocentes murieran? Si había un propósito mayor, ¿cuál era el sentido de tanto sufrimiento? Roberto había concluido que no había respuestas porque no había nada más que la realidad material, cruel y aleatoria. La medicina era su religión ahora, diagnósticos basados en evidencias, tratamientos científicamente comprobados, resultados medibles. No había espacio para el misterio ni para la fe. Pero ahora, un hombre sin pasado había aparecido en el hospital hablando como si conociera no solo los detalles íntimos de la vida de Roberto, sino también su dolor más profundo. Y no era solo con él. Jesús parecía tener acceso a información imposible sobre varias personas. ¿Qué explicación científica podía existir para eso? A las 7 de la mañana, cuando el equipo diurno empezó a llegar, Roberto debería estar preparándose para irse, pero en lugar de eso, se encontró caminando hacia el box 2. Necesitaba respuestas, aunque eso significara enfrentarse a miedos que llevaba 3 años intentando enterrar. Encontró a Jesús despierto, sentado en la camilla, mirando por la pequeña ventana del box. A pesar de estar en un hospital público abarrotado, había a su alrededor un aura de serenidad que contrastaba con el caos típico del ambiente. Cuando vio que Roberto se acercaba, sonrió como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. «Sabía que volverías», dijo Jesús, con una voz que transmitía una tranquilidad que contrastaba con la agitación interna de Roberto. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Roberto permaneció de pie, manteniendo distancia de la camilla. «Necesito explicaciones racionales. ¿Cómo sabes esas cosas sobre mí, sobre las otras personas? ¿Quién eres realmente?» Jesús inclinó levemente la cabeza, como si sopesara la pregunta con cuidado. «Soy alguien que ve más allá de las apariencias, Beto. Y estoy aquí porque tu alma está gritando de dolor desde hace 3 años. Roberto sintió que se le erizaban las defensas. «No me llames así, y no hables de cosas que no entiendes». Jesús lo miró con una compasión tan profunda que Roberto tuvo que desviar la mirada. «Entiendo más de lo que imaginas. Entiendo la culpa que cargas por haber elegido salvar a un desconocido en lugar de ir a buscar a tu hija.
Entiendo cómo te castigas cada día, trabajando sin parar para no pensar. Entiendo cómo te alejaste de todos los que intentan acercarse porque crees que no mereces amor después de lo que pasó. Cada palabra era como un bisturí abriendo heridas que Roberto había pasado años intentando cicatrizar. Se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Para», susurró. «Por favor, para». Pero Jesús continuó, su voz suave pero implacable. «Vendiste la casa donde fueron felices porque no soportabas los recuerdos. Te mudaste a un departamento pequeño, donde nada las recuerda. Dejaste de comer la comida que Camila preparaba. Dejaste de escuchar las canciones que Isabela cantaba. Dejaste de visitar los lugares donde jugaban juntos». Roberto cerró los ojos, intentando bloquear las imágenes que las palabras de Jesús evocaban. La casa en Ipanema, con el jardín donde Isabela perseguía mariposas. La cocina donde Camila preparaba su pastel de chocolate favorito. La habitación rosa, llena de dibujos y peluches. «¿Crees que lastimarte es una forma de honrar su memoria?», continuó Jesús. «Pero ellas no quieren tu sufrimiento, Beto. Quieren tu sanidad». Roberto abrió los ojos, con lágrimas deslizándose por el rostro. «¿Cómo puedes saber lo que ellas quieren? Están muertas, muertas por mi culpa». Jesús se levantó de la camilla y dio un paso hacia Roberto. «La muerte no borra el amor, doctor, y el amor de ellas por ti sigue vivo, aunque no consigas sentirlo a través de la culpa que cargas». En ese momento, la enfermera Sandra entró al box con algunos medicamentos. Se detuvo en seco al ver a Roberto llorando. «Doctor, ¿está todo bien?». Roberto intentó recomponerse, limpiándose el rostro rápidamente. Estoy bien, Sandra. Solo revisando el estado del paciente». Sandra miró de Roberto a Jesús, percibiendo claramente que algo importante había sucedido. «Puedo volver más tarde si prefieren». «No», dijo Roberto, con la voz aún temblorosa. «Ya me iba». Se volvió hacia Jesús. Esta conversación terminó. Jesús asintió con calma. «Por ahora, pero sabes que vas a volver, Beto, porque por primera vez en 3 años alguien está hablando de lo que realmente importa». Roberto salió del box sin responder, pero las palabras resonaban en su mente mientras caminaba por el pasillo. Intentó enfocarse en los procedimientos administrativos del final del turno, pero no lograba concentrarse. Cada frase de Jesús había tocado una herida específica, una verdad dolorosa que él había escondido hasta de sí mismo. A las 8 de la mañana, cuando por fin llegó a casa, Roberto se dio cuenta de que no conseguiría dormir. Su apartamento en Botafogo parecía aún más vacío que de costumbre. 2 piezas funcionales, muebles básicos, ninguna foto, ningún objeto personal que evocara recuerdos. Era exactamente como Jesús había descrito, un lugar donde nada recordaba la vida que había perdido. Roberto fue a la cocina y abrió la nevera casi vacía. Yogur natural, algunas frutas, agua. Hacía 3 años que no cocinaba una comida de verdad. No soportaba el acto de preparar comida que solo él iba a comer. Había algo cruel en la soledad de una mesa puesta para una sola persona. Se sentó en el sofá y tomó el control remoto, pero no encendió la televisión. En cambio, se quedó mirando la pared blanca, procesando todo lo que había ocurrido. ¿Cómo podía un completo desconocido conocer detalles tan íntimos de su vida? Y más perturbador aún, ¿por qué sus palabras tenían tanto sentido? Roberto siempre se había enorgullecido de su racionalidad, de su capacidad para analizar situaciones sin dejarse llevar por las emociones. Eso era lo que lo convertía en un buen médico. Pero Jesús había derribado todas sus defensas en cuestión de minutos, tocando verdades que ni siquiera admitía ante sí mismo.
El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sandra. «Doctor Roberto, disculpe molestarlo, pero necesito hablar con usted sobre el paciente Jesús». «¿Qué pasó?» «Desapareció». Roberto sintió que el corazón se aceleraba. «¿Cómo que desapareció?» «No lo sabemos. Cuando fui a llevarle el desayuno ya no estaba en el box. Su ropa sigue aquí, pero él se esfumó. No pasó por recepción, las cámaras no registraron nada. Es como si simplemente se hubiera evaporado». Roberto colgó el teléfono con las manos temblorosas. ¿Cómo podía alguien simplemente desaparecer de un hospital? Y, sobre todo, ¿por qué eso lo perturbaba más de lo que debería? Los días que siguieron fueron los más difíciles que Roberto había enfrentado desde el accidente. El encuentro con Jesús había roto la barrera emocional que él había construido cuidadosamente a lo largo de 3 años, dejándolo expuesto a sentimientos que había jurado no volver a experimentar. Las palabras del hombre misterioso resonaban constantemente en su mente, cuestionando cada aspecto de la vida que había construido después de la tragedia. En el hospital, Roberto intentaba mantener su rutina normal, pero los colegas notaban la diferencia. Estaba más distraído, más irritable, cometiendo pequeños errores que nunca cometía antes. Durante una guardia particularmente difícil, casi prescribió la dosis equivocada de un medicamento para un niño. Fue el doctor Marcos quien percibió el error antes de que fuera demasiado tarde. «Roberto, necesitas ayuda», dijo Marcos después de corregir la prescripción. «No sé qué pasó con aquel paciente Jesús, pero desde entonces no estás bien». «Estoy bien», respondió Roberto automáticamente, pero ambos sabían que era mentira. Marcos se acercó más, bajando la voz. «Mira, sé que no te gusta hablar de vida personal, pero todos pasamos por etapas difíciles. Hay un psicólogo que atiende a los funcionarios del hospital. Tal vez valga la pena hablar con alguien». La sugerencia golpeó a Roberto como una bofetada. Él, que siempre se había enorgullecido de su fortaleza emocional, de su capacidad para lidiar con cualquier situación, estaba siendo derivado a terapia por un residente. «No necesito psicólogo», dijo con más dureza de la que pretendía. «Solo necesito algunas noches de sueño». Pero el sueño no llegaba. Roberto pasaba las noches despierto, dándole vueltas a las palabras de Jesús en su mente. «No fue tu culpa. Ellas no quieren tu sufrimiento. La muerte no borra el amor». Eran ideas que desafiaban todo en lo que había basado su existencia en los últimos 3 años. Si no fue su culpa, entonces ¿por qué se castigaba tanto? Si Camila e Isabela realmente no querían su sufrimiento, ¿por qué seguía torturándose? Y si el amor realmente continuaba vivo después de la muerte, ¿qué significaba eso para alguien que había perdido la fe en cualquier cosa más allá de la realidad material? Una noche Roberto se encontró parado frente al armario del dormitorio, mirando una caja que no abría desde hacía 3 años. Dentro estaban las cosas de Camila e Isabela que no había logrado donar ni tirar: fotos, algunas ropas, dibujos de la escuela, pequeños objetos personales. Había sellado la caja justo después del funeral y jurado no volver a abrirla, pero las palabras de Jesús lo perseguían. Dejaste de comer la comida que Camila preparaba, dejaste de escuchar las canciones que Isabela cantaba, dejaste de visitar los lugares donde jugaban juntos. ¿Sería realmente ese aislamiento total de los recuerdos una forma de honrar a quienes amaba, o era simplemente cobardía disfrazada de duelo? Roberto tomó la caja con manos temblorosas y la puso sobre la cama. Se quedó mirándola casi 1 hora antes de reunir el valor para abrirla. Lo primero que vio fue una foto de la familia tomada en la última Navidad que pasaron juntos. Camila se reía de algún chiste que él había contado. Isabela tenía chocolate en la cara y sonreía mostrando los dientes que estaba cambiando.
Todos parecían genuinamente felices. Roberto tocó el vidrio del marco, recordando cómo Isabela había insistido en que posaran bien juntitos para la foto. A ella siempre le gustaba cuando la familia estaba unida, físicamente cerca. A veces se subía a la cama de ellos por la mañana solo para quedarse apretada entre sus padres, diciendo que así eran un sándwich de amor. Debajo de las fotos encontró un cuaderno pequeño donde Camila anotaba recetas. Su letra prolija llenaba las páginas con instrucciones detalladas para platos que había perfeccionado a lo largo de los años. Pastel de chocolate con cobertura de brigadeiro, el favorito de Beto. Macarrones con salsa especial. Isa siempre pide repetir. Tarta de limón, para cuando Beto está estresado del hospital. Cada receta venía acompañada de pequeñas observaciones personales que mostraban cómo ella prestaba atención a los gustos y necesidades de la familia. Roberto no pudo contener las lágrimas. Se había olvidado por completo de cómo Camila demostraba amor a través de la comida, de cómo conocía sus estados de ánimo y sabía exactamente qué preparar para cada ocasión. No comer esas comidas no era una forma de evitar el dolor, era una forma de rechazar el amor que ella había dejado como legado. En el fondo de la caja, encontró un dibujo de Isabela hecho pocos días antes del accidente. Era un dibujo de la familia frente a la casa, pero con una diferencia. Ella había añadido alas de mariposa a cada uno de ellos. Papá, mamá y yo somos mariposas. Había escrito con letras torcidas en la esquina del papel. Las mariposas vuelan juntas para siempre. Roberto apretó el dibujo contra el pecho y lloró como no lloraba desde el funeral. Por primera vez en 3 años, no eran lágrimas solo de dolor y culpa. Eran lágrimas de añoranza, de gratitud por los años felices que tuvieron juntos, de reconocimiento del amor que había sido real y seguía siendo real, incluso después de la muerte. Tal vez Jesús tenía razón, tal vez ellas realmente no querían su sufrimiento. Tal vez honrar su memoria significaba no olvidar el dolor, pero tampoco olvidar la alegría que compartieron. A la mañana siguiente, Roberto despertó con una extraña sensación de ligereza. Por primera vez en 3 años, había dormido profundamente, sin las pesadillas recurrentes sobre el accidente. Al levantarse, su mirada fue automáticamente hacia la caja abierta sobre la cómoda. Pero en lugar del dolor lacerante habitual, sintió solo una añoranza suave, casi reconfortante. Decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho: preparar un verdadero desayuno. Abrió el cuaderno de recetas de Camila en la página del pan dulce que ella hacía los domingos. Sus manos temblaron un poco al seguir las instrucciones escritas con la letra esmerada de su esposa, pero había algo sanador en el proceso. Era como si estuviera reconectando con una parte de sí mismo que había sido enterrada junto con ellas. Cuando llegó al hospital para la guardia de la tarde, los colegas notaron de inmediato la diferencia. Roberto saludó al equipo con una sonrisa genuina. Preguntó por los casos pendientes con interés real e incluso bromeó con una de las técnicas de enfermería sobre el resultado del partido del Flamengo. Sandra, la enfermera jefe, lo apartó durante una pausa. «Doctor Roberto, no sé qué pasó, pero usted parece otra persona. Está más presente». Roberto pensó en la palabra presente. Tal vez era exactamente eso. En los últimos 3 años había estado físicamente allí, pero emocionalmente ausente, protegido por una armadura de frialdad profesional. Ahora sentía como si por fin estuviera volviendo a habitar su propio cuerpo, su propia vida. Durante la guardia, Roberto se sorprendió haciendo cosas que había dejado de hacer hacía mucho. Sostuvo la mano de una señora mayor mientras le explicaba su diagnóstico.
Jugó con un niño que había llegado con fiebre, haciendo muecas graciosas para distraerlo durante el examen. Conversó con calma con un paciente psiquiátrico en crisis, en lugar de simplemente sedarlo y derivarlo. Eran gestos pequeños, pero significativos. La medicina volvía a tratarse de personas, no solo de síntomas. Hacia las 10 de la noche, Roberto estaba finalizando la atención de un politraumatizado cuando oyó una conmoción en el pasillo. Salió del box y vio a varios funcionarios reunidos alrededor de una mujer que lloraba convulsivamente. Era Carla, la técnica de enfermería que Jesús había mencionado la semana anterior. Sandra intentaba calmarla, pero la mujer estaba claramente en estado de shock. ¿Qué ocurrió?, preguntó Roberto. Sandra lo miró con expresión de incredulidad. Doctor, no lo va a creer. El hijo que Carla dio en adopción hace 10 años apareció aquí en el hospital. Es estudiante de medicina ahora, de 5º semestre, y estaba haciendo prácticas cuando la reconoció. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jesús había mencionado específicamente al hijo adoptado de Carla. ¿Cómo podía saber que ese reencuentro estaba a punto de suceder? Es demasiada coincidencia, doctor, dijo Sandra bajando la voz. Primero ese paciente misterioso habla del hijo de ella, y ahora el chico aparece, como si fuera predestinado. Roberto no supo qué responder. Lógicamente, debería ser coincidencia, pero estaba empezando a cuestionar sus antiguas certezas sobre lo que era posible o imposible en el universo. Más tarde esa noche, mientras hacía sus notas, recibió una llamada inesperada. Era Teresa, la camillera a quien Jesús también había mencionado. «¿Doctor Roberto?» «Disculpe llamarlo tan tarde, pero necesitaba contarle algo. Mi hija Camila me llamó hoy. Estaba viviendo en Niterói todo este tiempo, trabajando en una cafetería. Dice que tuvo un sueño conmigo y decidió buscarme. Nos veremos mañana». Roberto casi dejó caer el teléfono. Era la segunda coincidencia en pocas horas. Jesús había mencionado específicamente que la hija de Teresa estaba bien y trabajaba en una cafetería. ¿Cómo podía saberlo con tanta precisión? Teresa seguía hablando, emocionada. «Doctor, sé que puede parecer una locura, pero creo que aquel hombre que estuvo internado aquí, creo que era especial, muy especial». Cuando Roberto colgó, se quedó sentado en silencio durante largos minutos. 2 predicciones específicas de Jesús se habían cumplido el mismo día. Estadísticamente, la probabilidad de que eso fuera coincidencia era casi nula. Pero si no era coincidencia, ¿qué era? Y más importante, ¿qué otras cosas que Jesús había dicho aún podrían revelarse verdaderas? Durante el resto de la madrugada, Roberto atendió a sus pacientes con una atención renovada. Miraba realmente a cada persona que llegaba, intentando ver más allá de los síntomas físicos. ¿Qué historias cargaban? ¿Qué dolores secretos necesitaban ser sanados junto con las heridas visibles? Hacia las 5 de la mañana, cuando el hospital estaba más tranquilo, Roberto se dirigió a la pequeña capilla del subsuelo. Nunca había entrado allí antes. No le veía sentido a un lugar religioso dentro de una institución científica, pero ahora sentía una curiosidad extraña por ese espacio. La capilla era simple, con bancos de madera y una imagen de Nuestra Señora aparecida en la pared. Roberto se sentó en el último banco, no para rezar. Aún no sabía cómo hacerlo, sino simplemente para pensar en silencio. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. La muerte no borra el amor. Por primera vez, Roberto intentó sentir si había alguna verdad en ello. Cerró los ojos e intentó conectarse con la memoria de Camila e Isabela, no a través de la culpa y el dolor, sino a través del amor que habían compartido. Por un momento, casi pudo sentir su presencia, no de forma sobrenatural o mística,
sino como una certeza íntima de que el amor que habían construido juntos seguía siendo real, seguía vivo dentro de él, aunque ellas ya no estuvieran físicamente presentes. En las semanas siguientes, la transformación de Roberto se hizo cada vez más evidente para todos en el Hospital Souza Aguiar. No era solo un cambio superficial de humor, sino una alteración profunda en la forma en que se relacionaba con el trabajo, con los colegas y con los pacientes. Por primera vez en 3 años, Roberto llegaba al hospital dispuesto no solo a diagnosticar y tratar, sino genuinamente interesado en las historias de las personas a las que atendía. Comenzó a pasar más tiempo conversando con pacientes mayores que llegaban solos a la sala de urgencias. Descubrió que muchos de ellos acudían al hospital no solo por problemas médicos, sino por soledad. Doña Alcira, de 78 años, había creado síntomas imaginarios solo para tener a alguien con quien hablar después de que su marido falleciera. El señor João fingía dolores en el pecho cada vez que se sentía deprimido, porque sabía que en el hospital al menos sería escuchado con atención. En lugar de simplemente medicar y dar de alta a esos pacientes, Roberto empezó a tratarlos con un enfoque más holístico. Hablaba sobre sus vidas, sus miedos, sus nostalgias. A veces pasaba 20 minutos solo escuchando, ofreciendo no solo prescripciones médicas, sino también prescripciones humanas, sugerencias de grupos de convivencia, centros comunitarios, actividades que pudieran llenar el vacío emocional que se manifestaba como síntomas físicos. El cambio no pasó desapercibido para la administración del hospital. La doctora Elena Márquez, directora médica, llamó a Roberto para conversar en su despacho. Roberto, he recibido varios comentarios positivos sobre tu trabajo en las últimas semanas. Pacientes elogiando no solo tu competencia técnica, sino tu humanidad. Esto es excelente, pero también me da curiosidad. ¿Qué cambió? Roberto dudó por un momento. ¿Cómo explicar que todo había cambiado tras un encuentro imposible con un hombre que quizá ni siquiera existía en los registros hospitalarios? Solo replanteé algunas prioridades, doctora. Recordé que tratar personas no es lo mismo que tratar enfermedades. La doctora Helena sonrió. Me gustaría que consideraras participar en un proyecto que estamos desarrollando. Queremos crear un programa de medicina humanizada en el hospital, enfocándonos en el cuidado integral del paciente. ¿Te interesaría coordinarlo? Roberto aceptó de inmediato. Por primera vez en años sentía que había encontrado un propósito que iba más allá de la simple ejecución de protocolos médicos. Quería transformar la cultura del hospital, convirtiéndolo en un lugar donde las personas se sintieran realmente cuidadas, no solo tratadas. El primer paso fue organizar reuniones con todo el equipo de urgencias. Roberto propuso cambios simples pero significativos. Dedicar algunos minutos extra para conversar con cada paciente, hacer preguntas sobre su bienestar emocional, además de los síntomas físicos. Crear un ambiente más acogedor en la sala de espera. Al principio, algunos colegas se resistieron. El doctor Carlos, un médico veterano, argumentó que no había tiempo para charlitas en un hospital público sobrecargado. Pero Roberto persistió, explicando que 5 minutos de atención genuina a menudo evitaban regresos innecesarios y creaban un entorno de trabajo más gratificante para todos. La enfermera Sandra se convirtió en una de las mayores impulsoras del proyecto. Doctor Roberto, en 25 años de hospital, nunca vi un cambio tan positivo en el ambiente de trabajo. Los propios funcionarios están más motivados cuando ven que realmente están marcando la diferencia en la vida de las personas. Roberto también comenzó a organizar encuentros quincenales de cuidado del cuidador, reuniones donde los profesionales podían hablar sobre los desafíos emocionales del trabajo hospitalario.
Médicos, enfermeros y técnicos compartían experiencias, se apoyaban mutuamente, discutían formas de lidiar con el estrés y el burnout. Fue en esos encuentros donde Roberto por fin consiguió hablar sobre su propia historia. Contó sobre la pérdida de su esposa e hija, sobre cómo se había aislado emocionalmente, sobre cómo casi perdió la capacidad de ser un médico verdaderamente compasivo. No mencionó a Jesús directamente, pero habló de cómo un encuentro inesperado había cambiado su perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito. La respuesta fue sorprendente. Varios colegas se abrieron sobre sus propios traumas y pérdidas. El doctor Marcos reveló que había perdido a un hermano en un accidente de moto y desde entonces tenía dificultades para lidiar con politraumatizados. La enfermera Patricia habló de su lucha contra la depresión después de perder a 3 pacientes en una misma semana. La técnica Carla, aún emocionada por el reencuentro con su hijo, agradeció a Roberto por crear un espacio donde podían ser vulnerables sin juicio. Poco a poco, el Hospital Sousa Aguiar empezó a ser conocido no solo por su competencia médica, sino por la humanidad en la atención. Los pacientes comentaban sobre médicos que miraban a los ojos, enfermeras que sostenían la mano durante procedimientos dolorosos, técnicos que conversaban con cariño con niños asustados. El programa llamó la atención de otros hospitales de la ciudad, que comenzaron a enviar representantes para conocer los cambios implementados. Roberto fue invitado a dar conferencias en congresos médicos sobre humanización hospitalaria, compartiendo no solo técnicas y protocolos, sino principalmente su propia travesía de redescubrimiento de la compasión. En una de esas charlas, Roberto dijo algo que se convirtió en su frase más citada: «La medicina más avanzada del mundo no sirve de nada si olvidamos que del otro lado del estetoscopio siempre hay un corazón que necesita ser escuchado, no solo examinado». Pero quizá la transformación más significativa ocurrió una tarde de jueves, cuando Roberto estaba terminando su guardia. Una niña de 7 años había llegado con sospecha de apendicitis. Mientras la examinaba, ella dijo que tenía miedo de la cirugía. Roberto se arrodilló junto a la camilla, miró a la niña a los ojos y dijo: «¿Sabes? Yo tenía una hija de tu edad. Ella también sentía miedo a veces. ¿Quieres saber qué le decía?». La niña asintió. Roberto sostuvo su pequeña mano y habló. Le decía que, incluso cuando tenemos miedo, nunca estamos solos. Siempre hay alguien cuidando de nosotros, aunque no lo veamos. Y aquí en el hospital, todos nosotros estamos cuidando de ti. Por primera vez en 3 años, Roberto logró hablar de Isabela sin sentir un dolor desgarrador. En su lugar, sintió gratitud por poder usar su experiencia como padre para consolar a otra niña. 6 meses habían pasado desde el encuentro con Jesús. Roberto se había transformado por completo. Era un médico renovado, un ser humano reconectado con su humanidad, un líder respetado que había revolucionado la atención en el Hospital Sousa Aguiar. Pero justo cuando todo parecía marchar perfectamente, la vida lo confrontó con su mayor prueba desde el accidente que se llevó a su familia. Era un martes lluvioso de marzo cuando Roberto recibió una llamada que lo cambiaría todo otra vez. Al otro lado de la línea, una voz trémula se identificó como el doctor Renato Oliveira, médico oncólogo del Hospital del Cáncer. «¿Doctor Roberto Silva? Necesito hablar con usted personalmente. Es sobre los resultados de sus exámenes de rutina. ¿Podría venir a mi consultorio esta tarde?». Roberto sintió la sangre helarse. Se había hecho exámenes de rutina la semana anterior, solo un procedimiento administrativo exigido por el hospital. No esperaba nada más que los resultados normales de siempre. «¿Qué tipo de resultados?», preguntó temiendo ya la respuesta. «Prefiero conversarlo personalmente, doctor, pero debe ser hoy.
A las 16:00 en el Hospital del Cáncer, ¿puede ser? Roberto llegó al consultorio del oncólogo con 2 horas de anticipación. Se sentó en la sala de espera observando a otros pacientes, muchos visiblemente debilitados por la enfermedad y el tratamiento. Por primera vez en meses sintió el estómago retorcerse con la familiar punzada del pánico. El doctor. Renato era un hombre de unos 55 años, cabello canoso, expresión seria pero compasiva. Invitó a Roberto a sentarse y fue directo al punto. Doctor Roberto, encontramos algunas alteraciones preocupantes en sus exámenes. El hemograma muestra leucocitosis atípica y la biopsia del ganglio linfático que tiene en el cuello confirma nuestras sospechas. Es linfoma de Hodgkin, estadio 2. Roberto sintió como si el mundo hubiese dejado de girar. Linfoma. Cáncer. La palabra resonaba en su mente como un eco distorsionado. Él, que había pasado la vida salvando a otros, ahora necesitaba ser salvado. ¿Cuál es el pronóstico?, preguntó con voz mecánica, activando automáticamente su conocimiento médico para protegerse de la avalancha emocional. Con el tratamiento adecuado, tenemos una buena tasa de curación para este tipo y estadio. El 80% de los pacientes responde bien a la quimioterapia y radioterapia. Pero no voy a mentir, serán meses difíciles. El tratamiento es agresivo y afectará su capacidad de trabajar. Roberto salió del consultorio en estado de shock. Caminó sin rumbo por las calles del centro de Río, la lluvia empapando su rostro mientras intentaba procesar la información. Después de todo lo que había logrado, después de finalmente haber encontrado paz y propósito, ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo todo otra vez. Pero esta vez sería él quien partiría. Esa noche, Roberto no consiguió dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en cuán cruel puede ser la ironía de la vida. Había pasado 3 años castigándose por no haber conseguido salvar a Camila e Isabela, y ahora descubría que tal vez no lograría salvarse ni a sí mismo. A la mañana siguiente decidió no contarle a nadie en el hospital. Necesitaba procesar la noticia antes de enfrentar la compasión y la preocupación de los colegas. Pero mantener el secreto resultó más difícil de lo que esperaba. Durante la guardia se sentía distraído, observando a cada paciente con una perspectiva diferente. Ahora él también era paciente, también estaba vulnerable, también dependería de la competencia y la compasión de otros médicos. Alrededor del mediodía, Roberto decidió ir a la capilla del hospital. En los últimos meses, se había convertido en un refugio al que acudía para pensar en silencio cuando necesitaba claridad. Pero al abrir la puerta no estaba solo. Allí estaba Jesús, sentado en el mismo banco de la última vez, vistiendo la misma ropa sencilla, con la misma expresión serena. Roberto no se sorprendió. De alguna manera, sabía que aparecería. «Tú lo sabías, ¿verdad?», dijo Roberto sentándose a su lado. «Sobre el cáncer». Jesús asintió con calma. «Sabía que volverías a necesitarme. Esta vez no para curar la culpa, sino para encontrar coraje». Roberto bajó la cabeza. «Pasé 3 años con miedo a la muerte ajena, y ahora tengo que enfrentar la posibilidad de mi propia muerte. No sé si tengo fuerzas para esto». «La muerte no es lo opuesto a la vida, Beto», respondió Jesús. «Es parte de ella. Y ya moriste una vez, cuando perdiste a tu familia. Lograste renacer. Puedes lograrlo de nuevo. ¿Y si esta vez no lo consigo? ¿Y si el tratamiento no funciona? ¿Y si me voy sin tiempo para hacer todo lo que aún quiero hacer?» Jesús se volvió para mirarlo directamente. «¿Tienes miedo de morir o miedo de no haber vivido lo suficiente?». Roberto meditó la pregunta. En 6 meses había transformado su vida, encontrado propósito, reconectado con su humanidad. Había marcado la diferencia en la vida de cientos de personas.
Tal vez el miedo no era a la muerte, sino a dejar de vivir esa nueva versión de sí mismo que había descubierto. Tengo miedo de perder lo que encontré, admitió. Esa paz, ese propósito, esa capacidad de ayudar a los demás. Temo volver a ser aquel hombre amargo y cerrado que yo era. Lo que encontraste no desaparecerá con la enfermedad, dijo Jesús. Puede incluso hacerse más fuerte. A veces necesitamos atravesar el valle de sombra de muerte para comprender plenamente el valor de la luz. Roberto guardó silencio durante largos minutos. Cuando por fin levantó la vista, Jesús había desaparecido otra vez. Pero esta vez su ausencia no trajo perturbación. Trajo una extraña sensación de fuerza. Roberto sabía que enfrentaría la enfermedad, no como el hombre roto que había sido, sino como el hombre renovado en que se había convertido. El lunes siguiente, Roberto reunió el valor para contarle a su equipo del hospital sobre su diagnóstico. Convocó una reunión con los colegas más cercanos en la sala de reuniones de urgencias. Sandra, el doctor Marcos, la doctora Elena y otros miembros del equipo se reunieron esperando otra discusión sobre protocolos hospitalarios. La expresión seria de Roberto, sin embargo, indicaba que se trataba de algo muy diferente. «Tengo algo importante que compartir con ustedes», comenzó Roberto, con la voz firme pero cargada de emoción. «La semana pasada recibí el diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Necesitaré iniciar tratamiento de inmediato, lo que significa que tendré que reducir significativamente mi carga horaria en los próximos meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra fue la primera en reaccionar, levantándose para abrazarlo. «Doctor Roberto, estaremos aquí para lo que necesite. Usted cuidó de todos nosotros. Ahora es nuestra vez de cuidar de usted». El doctor Marcos, visiblemente afectado, preguntó sobre los detalles del tratamiento. Roberto explicó el protocolo de quimioterapia y radioterapia, los efectos secundarios esperados, el pronóstico positivo. Hablaba como médico, pero todos percibían que, bajo el lenguaje técnico, había un hombre enfrentando su mayor miedo. En los días que siguieron, Roberto se sorprendió por la ola de apoyo que recibió. Los colegas se organizaron para cubrir sus guardias. Los pacientes enviaron tarjetas de pronta recuperación. La administración del hospital ofreció total flexibilidad para su tratamiento. Pero quizá el gesto más conmovedor vino de Carla, la técnica que se había reencontrado con el hijo que dio en adopción. «Doctor», dijo ella, acercándose al final de una guardia, «quiero contarle algo. Desde que mi hijo volvió a mi vida, empecé a ir a la iglesia con él, y todas las noches rezo por usted, no solo por la curación de la enfermedad, sino dando gracias por todo lo que usted hizo por nosotros aquí en el hospital. Usted salvó mucho más que vidas físicas, salvó almas». Roberto inició el tratamiento en la primera semana de abril. Las sesiones de quimioterapia se realizaban en el mismo hospital del cáncer donde había recibido el diagnóstico. Sentado en un sillón reclinable, con el suero goteando lentamente en sus venas, Roberto observaba a otros pacientes a su alrededor. Algunos leían, otros dormían, algunos conversaban con familiares. Todos unidos por la misma batalla silenciosa contra una enfermedad que no pedía permiso para llegar. Durante esas largas horas de tratamiento, Roberto tuvo tiempo para reflexionar sobre su travesía. 6 meses atrás estaba emocionalmente muerto, funcionando en piloto automático, viviendo solo para trabajar y trabajando para no pensar. El encuentro con Jesús había sido el catalizador que desencadenó su transformación, pero el cambio verdadero había ocurrido dentro de él. Había redescubierto la compasión, no solo por los pacientes, sino por sí mismo.
Los efectos secundarios de la quimioterapia comenzaron a manifestarse en la tercera semana. Náuseas, fatiga extrema, pérdida de apetito y, inevitablemente, la caída del cabello. Roberto observó en el espejo los mechones que caían y sintió una mezcla de tristeza y aceptación. Era el precio que pagaba por la oportunidad de seguir viviendo. Pero cuando llegó al hospital para una consulta de rutina con su equipo, recibió una sorpresa emocionante. Sandra había organizado una afeitada solidaria. Varios colegas hombres, incluido el doctor Marcos, se habían rapado el cabello en apoyo a Roberto. «Doctor», dijo Marcos riendo, «ahora sí parecemos un verdadero equipo». Aunque no podía mantener su carga horaria normal, Roberto siguió participando en las reuniones del programa de medicina humanizada. Como paciente, aportaba una perspectiva única para mejorar aún más la atención hospitalaria. Sugirió pequeños cambios que hacían gran diferencia. Sillas más cómodas en quimioterapia, música ambiental en las salas de tratamiento, un sistema de voluntariado para acompañar a los pacientes que acudían solos. Una tarde, mientras aguardaba su sesión de radioterapia, Roberto se encontró con una niña de unos 8 años llorando en el pasillo. Estaba sola, aparentemente perdida. Roberto se acercó despacio. «Hola, ¿estás bien? ¿Puedes decirme dónde están tus padres?» La niña lo miró con los ojos enrojecidos por el llanto. «Están ahí dentro, hablando con el doctor sobre mi enfermedad. Dijeron que tengo algo en la sangre. Tengo miedo». Roberto sintió el corazón apretarse. Reconocía en esa niña el mismo miedo que había experimentado al recibir su propio diagnóstico. Se sentó en el suelo a su lado para quedar a su altura. «¿Sabes? Yo también estoy en tratamiento aquí. Y te cuento un secreto. A veces es normal tener miedo. Pero ¿sabes qué aprendí?» La niña negó con la cabeza. «Aprendí que, incluso cuando estamos asustados, siempre hay gente cuidando de nosotros. Médicos, enfermeros, nuestra familia. Y a veces, cuando cerramos los ojos y pensamos en las personas que amamos, sentimos que están cerquita, aunque no podamos verlas». La niña dejó de llorar. «¿Cómo sabe eso?» «Porque perdí a personas a las que amaba mucho. Y durante mucho tiempo creí que se habían ido para siempre. Pero descubrí que el amor nunca se va. Se queda aquí dentro», dijo señalando el pecho, «y nos da fuerza cuando la necesitamos». En ese momento, los padres de la niña aparecieron en el pasillo, visiblemente preocupados. Al ver a Roberto conversando cariñosamente con su hija, la madre se acercó. «Muchísimas gracias», dijo. Marina estaba muy asustada. Roberto se levantó y conversó brevemente con la pareja. Descubrió que la niña también había sido diagnosticada con leucemia. Se ofreció a mantener contacto para ayudar a la familia a navegar por el sistema de tratamiento oncológico. Esa noche, Roberto llamó al doctor Renato y propuso crear un programa de apoyo psicológico para familias de niños con cáncer. «Quiero usar mi experiencia como médico y como paciente para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo», explicó. Roberto percibió que su enfermedad, por más aterradora que fuese, se había convertido en otra herramienta para servir a los demás. Pasaron 2 años desde el diagnóstico de Roberto. El tratamiento había sido exitoso. Los exámenes mostraban remisión completa del linfoma. Su cabello había vuelto a crecer, más canoso que antes, pero él decía que las mechas blancas eran medallas de una batalla ganada. El Hospital Sousa Aguiar se había transformado por completo bajo su liderazgo. El programa de medicina humanizada se convirtió en referencia nacional, implementándose en decenas de hospitales del país. Roberto viajaba con frecuencia para dar conferencias, enfatizando siempre que la transformación comenzó con un encuentro que cambió su perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito.
Aquel martes de marzo, exactamente 3 años después de su primer encuentro con Jesús, Roberto estaba terminando otra guardia cuando las puertas automáticas de urgencias se abrieron. 2 paramédicos entraron empujando una camilla con un hombre inconsciente. Era joven, aparentaba unos 30 años, cabello oscuro, ropa sencilla y sucia. No llevaba documentos ni identificación. Una herida superficial en el brazo derecho sangraba lentamente, pero no parecía lo suficientemente grave como para justificar la inconsciencia. Roberto se acercó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó a los socorristas. «Lo encontramos desplomado en Sinelindia», solo dijo el nombre antes de desmayarse. Sin documentos, sin nada. «¿Qué nombre?». «Jesús». Solo eso. Roberto sintió un escalofrío familiar recorrer su espalda. Observó el rostro sereno del hombre inconsciente y tuvo un poderoso déjà vu. Pero esta vez, en lugar de perturbación, sintió una extraña sensación de plenitud, como si un ciclo se estuviera cerrando. «Llévenlo al box 2», indicó, el mismo donde todo había empezado 3 años atrás. Mientras hacía la evaluación inicial, Roberto notó los mismos signos vitales estables, la misma ausencia de causa aparente para la inconsciencia. Pero ahora sabía que no todo en la medicina podía explicarse con protocolos y exámenes. Algunas cosas trascendían la ciencia y tocaban ámbitos que solo el corazón podía comprender. «Doctor Roberto». La voz era suave, conocida. Roberto alzó la vista y vio a Jesús despierto, con la misma mirada profunda y serena de 3 años antes. «¿Volviste?», dijo Roberto, no como pregunta, sino como constatación. «Vine a ver qué hiciste con lo que recibiste», respondió Jesús, sonriendo. Roberto miró alrededor de la bulliciosa sala de urgencias. Veía enfermeras conversando con cariño con pacientes mayores, médicos residentes dedicando tiempo extra para explicar diagnósticos, técnicos bromeando con niños asustados. Veía un ambiente donde la medicina ocurría con compasión, donde las personas eran tratadas como seres humanos íntegros, no solo como conjuntos de síntomas. «Creo que lo usé bien», dijo Roberto. «No solo para mí, sino para muchas otras personas». Jesús asintió. «¿Y ahora?». «Ahora haré lo que tú hiciste conmigo hace 3 años». Roberto se volvió y vio acercarse a la doctora Marina Ferreira. Era una médica joven, recién graduada, que había llegado al hospital la semana anterior. Sus ojos mostraban la misma frialdad profesional que Roberto reconocía de sí mismo en el pasado. Marina había perdido a su prometido en un accidente de coche 6 meses antes y, desde entonces, se había convertido en una máquina de trabajar, competente, pero emocionalmente distante. «Doctor Roberto, ¿puedo asumir este caso? Tengo experiencia con pacientes sin documentación». Roberto miró a Jesús, que asintió casi imperceptiblemente. «Claro, Marina, pero este paciente es especial. Necesita una atención diferente. Puede que diga cosas que te sorprendan». «Todos los pacientes dicen cosas extrañas cuando están medicados», respondió Marina con pragmatismo científico. Roberto sabía que ella aún no entendía, pero lo entendería en el momento justo. Cuando Marina se acercó a la camilla para hacer su evaluación, Jesús abrió los ojos y la miró directamente. «Hola, Mari», dijo, usando el apodo que solo el prometido fallecido solía usar. La médica quedó paralizada. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes llamarme así?». Jesús solo sonrió con la misma serenidad que Roberto recordaba también. «Vine a recordarte que no fue tu culpa y que Lucas no quiere que pagues por algo que no podías controlar». Marina dio un paso atrás con el rostro pálido. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes sobre Lucas?». Roberto puso una mano en el hombro de la colega.
Marina, sé que esto parece imposible, pero a veces la vida nos presenta encuentros que no podemos explicar con la razón. Lo importante no es entender cómo, sino estar abierta a lo que pueden enseñarnos. Jesús se dirigió a Roberto una última vez. Su voz era aún más suave que antes. El trabajo continúa, Beto. Cada persona a la que tocas con compasión, cada alma que ayudas a sanar, multiplica el amor en el mundo. Eso nunca termina. Roberto asintió, con lágrimas de gratitud en los ojos. Gracias por todo, por devolverme a mí mismo. Jesús cerró los ojos y sonrió. Cuando Roberto miró de nuevo, la camilla estaba vacía. Marina miraba alrededor, confundida, tratando de entender lo que había ocurrido. ¿Dónde se fue? ¿Cómo sabía sobre Lucas? Roberto la guió con suavidad fuera del box. Vamos a conversar, Marina. Tengo una historia que contarte y quizá te ayude a entender. Y mientras caminaban por el pasillo del hospital, que se había convertido en un templo de curación y compasión, Roberto supo que el ciclo continuaría. Así como Jesús había aparecido para él en el momento justo, ahora él sería el instrumento para ayudar a Marina a encontrar su camino de vuelta a la luz. Porque esa era la verdadera multiplicación, el amor recibido convirtiéndose en amor ofrecido. Un alma sanada ayudando a sanar otras almas, en una cadena infinita de compasión que se extendía mucho más allá de las paredes de aquel hospital, tocando vidas que ni siquiera imaginarían.